Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras de España y Latinoamérica. Soy Jonathan Regalado para el que no me conoce y bueno, quiero darles la bienvenida a todos y todas esta tarde a esta conferencia que tenemos preparada para poder conversar y, si es posible, al finalizar, poder reflexionar sobre la situación actual del trabajo social clínico en nuestro país, en España específicamente, aunque por la relación que tenemos con otros países de Latinoamérica en este proceso de expansión y desarrollo del trabajo social clínico, mencionaremos algunos datos e información relevante de cómo está la situación también en estos países. Quiero agradecer la importante acogida que ha tenido el evento y agradecer específicamente a todas las personas que no solo han participado de este evento, sino que vienen haciendo un seguimiento exhaustivo de todos y cada uno de los eventos, conferencias, webinars, seminarios, tanto virtuales como presenciales, que venimos desarrollando activamente desde los últimos 2 años, desde el Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Decirles que en esta conferencia de hoy vamos a hacer un repaso breve, porque tenemos una horita por delante, 1 hora y cuarto, para poder hacer la exposición, y luego tendrán todos y todas de ustedes pues tiempo para poder hacer preguntas o incluso poder reflexionar juntas sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Vamos a hacer un repaso de manera breve sobre la definición del trabajo social clínico, las funciones y los roles, los servicios que presta, para poder situarnos y ubicarnos. También sobre los acontecimientos acaecidos en los últimos 4 o 5 años en nuestro contexto español específicamente, pero iberoamericano a nivel general, que nos indican el proceso en el que se encuentra de expansión y desarrollo esta especialidad de nuestro país, para luego situar algunas actuaciones que son pertinentes, que todos y todas los profesionales que estamos comprometidos con el desarrollo de esta especialidad y aquellos que quieran sumarse a este movimiento y a esta especialidad del futuro de la disciplina, pues puedan empezar a ejecutar en sus pequeños contextos locales, profesionales o científicos y académicos, para poder ayudar a consolidar esta especialidad en nuestro país. Sin más dilación, vamos a comenzar con el desarrollo de esta conferencia. Decirles que evidentemente por motivos prácticos no puedo estar pendiente del chat. Podré estar pendiente del chat una vez finalice la parte de exposición. Me dirigiré al chat para que puedan realizar preguntas. Si alguna persona prefiere realizar la pregunta de manera oral, me lo indica a través del chat y doy paso y abre su micrófono, porque tiene libertad para hacerlo, y realiza la pregunta de manera oral al finalizar la conferencia. Les pido por favor que se aseguren de que su micrófono está silenciado, para evitar que se acople, porque en el momento en el que muchos micros se quedan abiertos, a veces hay radios o televisiones en el fondo y se acopla el sonido, y es bastante incómodo tanto para mí, para poder concentrarme, como para el resto de participantes, ¿verdad? Bien, pues vamos a compartir la pantalla para poder comenzar con esta conferencia. Veo nombres muy familiares de profesionales que interactúan con frecuencia en redes sociales, también personas, compañeros y compañeras de colegios. Creo que veo a alguien del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, y le quiero dar unas muy buenas tardes. Un colegio maravilloso, muy competente. Bien, pues creo que ya estoy compartiendo la pantalla, si no me equivoco. Ya pueden ver la pantalla aquí compartida. Vamos a minimizar un poco para poder
para poder ver ambas pantallas de manera simultánea. Bien. Muy bien, compañeros, compañeras. Bueno, pues comencemos entonces por un elemento esencial que es necesario articular esta tarde y por lo menos situar de manera superficial. Evidentemente, esto poder definir el trabajo social clínico llevaría pues 6, 8 tardes y no terminaríamos de llegar a una conclusión porque como cualquier disciplina, con cualquier especialidad, existen diversas posiciones según el enfoque teórico, epistemológico e incluso el país donde se esté realizando la definición. Pero actualmente podemos afirmar que el trabajo social clínico se define como una práctica especializada. Uno de los elementos nucleares y fundamentales para poder entender el trabajo social clínico es el término clínico, ¿verdad? Y el término clínico ha evolucionado a lo largo de la historia. Lo clínico y la clínica surgen en la medicina. Erróneamente hay actualmente una concepción de asimilar todo lo clínico con lo psicológico y desde el trabajo social y el trabajo social clínico en particular entendemos lo clínico como todo aquello que compone, conforma e incluso determina un aspecto clave de la realidad social, que es la subjetividad humana. La subjetividad humana es un objeto disciplinar que es tan amplio y vasto que necesariamente por su amplitud, su carácter multifactorial y multicausal, es necesariamente multidisciplinario y en palabras incluso de muchísimos autores se entiende que hoy en día puede ser un objeto transdisciplinario. En trabajo social clínico entendemos que lo clínico es lo que compone la dimensión subjetiva de cualquier situación de malestar, cualquier situación de conflicto, de malestar o de desajuste en los seres humanos. En cualquier situación, pongamos una situación hoy que está tan de moda en España, saliendo en todos los medios de comunicación, una situación de ocupación de una vivienda. Aquí hay un elemento objetivo, como puede ser el régimen de tenencia de esa vivienda, las condiciones de habitabilidad, la situación económica de esa persona en situación de ocupación e incluso las enfermedades que tenga diagnosticadas. Son condiciones, ¿no? Coyunturas, en este caso de salud, que se encuentran presentes en esta situación. Todo esto estamos hablando de la situación externa, de la situación objetiva o objetivable o de la dimensión material de la realidad social. Pero por otro lado encontramos a una dimensión subjetiva que no, y hago énfasis en esta situación, necesariamente únicamente psicológica o psiquiátrica, dimensiones cognitivas, dimensiones afectivas o dimensiones emocionales, no. Más allá de lo emocional, lo afectivo y lo cognitivo, e incluso más allá de lo bioquímico, la subjetividad abarca más aspectos. Y fundamentalmente en trabajo social nos ocupamos de la historia del sujeto y de la historicidad, que es cómo el sujeto interactúa con los sucesos de su vida. Cómo, por más que haya una condición objetiva de situación de ocupación, el sujeto interpreta, reinterpreta, subjetiva esa situación. Y esa interacción dinámica entre la subjetividad humana y esa situación objetiva de ocupación es lo que conforma el objeto clínico en trabajo social. Por lo tanto, en trabajo social entendemos lo clínico como la subjetividad humana en interacción con las condiciones del entorno. Entendemos lo clínico como aquello dentro de esta subjetividad humana, este objeto tan amplio. No nos ocupamos de todo, evidentemente. Hay muchas más disciplinas que se ocupan también de la subjetividad humana,
con mucho rigor, entre ellos la psiquiatría, la psicología e incluso la sociología clínica, ¿verdad? Pero a nosotros el trabajo social clínico dentro de la subjetividad humana le interesa muy específicamente aquello que genera malestar y bienestar psicosocial. Psicosocial. Nos interesa dentro de lo clínico, dentro de la subjetividad humana, aquello que es lo concreto, es decir, aquello que personas, familias, parejas y grupos manifiestan específicamente como circunstancias relacionadas con su malestar. Aquellos afectos, cogniciones, percepciones, dentro de lo concreto entra eso, las cogniciones, las sensaciones, los sueños, las alianzas, la dimensión política, el aspecto espiritual, incluso pues las percepciones y cogniciones, las ideas generalizadas sobre esa situación. Eso es lo concreto, el discurso específico y el malestar concreto que manifiesta la persona ante esa situación. Y por último, entendemos la subjetividad humana como, y nos interesa dentro de la subjetividad humana específicamente aquel aspecto de la subjetividad que interactúa con el entorno de manera dialéctica. Nosotros entendemos la subjetividad humana como un objeto singular. Y singular se refiere que las personas, la identidad de la persona, la conducta de la persona no está determinada únicamente por aspectos bioquímicos, cognitivos e incluso psicodinámicos y que tienen que ver con sus traumas, sus filias y sus fobias. Viene determinada su personalidad y su conducta por estos elementos, pero es que además viene determinada por elementos que no tienen que ver ni con lo psíquico, ni con lo psicológico y ni siquiera con lo individual. Tiene que ver con factores sociales, económicos, políticos y que tienen que radican incluso en la clase social a la que pertenece, que radica en aspectos que tienen que ver con la cultura o la subcultura a la que pertenece, las opresiones a las que está expuesta esa persona. Por ejemplo, las personas en situación de ocupación ahora mismo se encuentran sometidas a una opresión de carácter judicial y económica. Las personas, por ejemplo, LGBT, sometidas a una opresión heterocentrista y heterosexista que genera mitos comunitarios donde se estigmatiza el comportamiento de la comunidad LGTB o LGBT como abyecta, como desviada, como enferma, ¿verdad? Todo esto son condiciones que hacen singular a cada ser humano. Singular no significa único e irrepetible, compañeros y compañeras, que mucha gente entiende el término singular como exclusivo. Yo soy irrepetible porque mi ADN no lo tiene nadie más. No. De hecho, en palabras de Saúl Kars, él nos dice que la pericia de los profesionales, en este caso hablando de la clínica transdisciplinaria dentro de la intervención social y del trabajo social específicamente, entiende que la pericia nuestra como profesionales es localizar dentro de lo singular de cada situación lo universal, es decir, aquello que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la estructura social, que tiene que ver con las desigualdades, con la opresión, con aquellos elementos, si lo vemos en la teoría de sistemas, que tiene que ver con lo meso y con lo macro social. Y esa es la pericia, localizar lo universal dentro de lo singular y además intervenir sobre eso, evidentemente. Y él lo dice de esta manera, intervenir sobre lo universal encarnado, hecho, transformado en carne, carne propia, evidentemente, y cada ser humano interactúa de manera singular con ese universal, ¿sí? Cada mujer víctima de violencia de género interactúa de manera singular con la opresión machista. Todas están sometidas a la opresión del patriarcado y el machismo, pero la interacción con esas opresiones de manera de día a día y de manera cotidiana, esa interacción es singular, porque la persona, el sujeto, la mujer, resignifica esas condiciones de manera particular en función de muchísimas variables. Otro elemento que nos ilustra
cómo de singular es lo clínico dentro de trabajo social, es en palabras de Saul Katz cuando nos dice, cuando uno habla, varios se expresan. Y él va más allá en este ejemplo, cuando desarrolla este ejemplo en su obra, y nos cuenta que cuando hacemos una entrevista a una persona en despacho, realmente no conversamos únicamente con esa persona. Esa persona es la que nos habla, pero la que se expresa en todo su discurso, en ese malestar psicosocial que trae a consulta para que le echemos una mano a superarlo, se está expresando su familia, se está expresando también la subcultura a la que pertenece, el grupo social a nivel laboral al que pertenece, el grupo social a nivel comunitario al que pertenece. Se expresa también la clase social a la que pertenece dentro de ese discurso y está en la especificidad del trabajo social clínico descubrir ese universal dentro de lo singular para poder intervenir. ¿Con qué misión, con qué objetivo? Lo veremos ahora. La lógica de la intervención dentro de trabajo social clínico es muy relevante. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque ni toda intervención del trabajo social es clínica, ni toda clínica, ni toda práctica clínica es coherente con los principios del trabajo social contemporáneo. Ni todo trabajo social, toda intervención que hace el trabajo social es clínico, ni toda práctica clínica que se realiza desde el trabajo social o desde otras disciplinas tiene que ver con los principios y la misión del trabajo social en general y del trabajo social clínico en particular. Para poder delimitar el rol del trabajo social clínico, nuestra función, y de esta manera poder distinguirnos de otro tipo de trabajo social, como puede ser el trabajo social gerencial o el trabajo social generalista, y distinguirnos de otras prácticas clínicas de otras disciplinas, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El objetivo, es decir, aquello que nosotros diseñamos en el plan de actuación junto con la persona. El objetivo de la intervención en trabajo social clínico tiene que ir dirigido a realizar algún cambio, modificación, mejora en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. En este sentido, cuando redactamos un plan de intervención y nosotros verbalizamos en ese plan de intervención reducir o aumentar los recursos o garantizar la cobertura de necesidades sociales o de necesidades de vivienda, necesidades económicas, esto no es un objetivo clínico, porque el objetivo no es realizar una modificación en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. El objetivo está en realizar una modificación en el ambiente del ser humano. No es un objetivo clínico. Por lo tanto, esto no es una intervención al menos planificada para ser clínica. Que luego pueda tener efectos clínicos, efectos terapéuticos, sí, pero cuando una intervención no está planificada para conseguir ese efecto, nos estamos arriesgando a la improvisación. Y esto no se puede permitir, se puede permitir para alguien que realiza pues tarot o terapias alternativas, pero no para profesionales que ejercen una disciplina rigurosa. Por lo tanto, el objetivo es realizar una intervención, una modificación de algún tipo en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. Y en esto entra todo lo que compone la subjetividad del ser humano, como hemos hablado antes. Las cogniciones, las emociones, las percepciones, las relaciones entre las personas, eso es subjetivo. Eso pertenece a la dimensión subjetiva. Los roles que desempeñan las personas, el rol como trabajador, mi rol como padre o madre, que hoy en día viene a consulta muchísimas familias con dificultades, conflictos en el rol parental, de tipo responsabilidad o de tipo poder, por ver que no llegan a realizar de manera eficiente, ¿no?, una crianza o se encuentran con conflictos en las relaciones paterno-filiales. Entonces, las interacciones entre los seres humanos, las familias, los grupos que atendemos también pertenecen a esa dimensión simbólico-subjetiva.
Nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales clínicas, por lo tanto, realizamos intervenciones con el objetivo de realizar una intervención en la dimensión simbólico-subjetiva. Evidentemente, como trabajadores y trabajadoras sociales, no damos la espalda a los recursos y la dimensión material ambiental del ser humano. Se tiene en cuenta en todo momento por el carácter dialéctico de ese objeto que analizamos, un objeto singular, ¿verdad? En constante interacción con su entorno. Lo tenemos en cuenta para la evaluación, pero no solo para la evaluación, lo tenemos en cuenta para la intervención. Utilizamos lo que nos ofrece el medio ambiente como medio para producir cambios en la dimensión simbólico-subjetiva. Por eso, en esta situación que les comentaba de ocupación irregular, el acompañamiento terapéutico de esta persona durante ese proceso y la atención a su malestar subjetivo podrá ir acompañado de una solución habitacional y de ayudas económicas para promover el derecho a la vivienda o el acceso a una vivienda de alquiler. Podrá ir y normalmente va acompañado. Y esa es la gran ventaja de la clínica del trabajo social clínico, en comparación con otras clínicas, que el trabajo social está legitimado social y políticamente y acumulamos una experiencia histórica en el conocimiento de los recursos comunitarios y en la prescripción de recursos económicos, infraestructurales, políticos y de recursos en términos generales. Entonces, poder poner a disposición los recursos sociales y comunitarios a disposición de la terapia, eso es una especificidad y un carácter distintivo de la clínica del trabajo social con respecto a otras clínicas que no lo ofrecen, no lo pueden ofrecer porque no tienen ni el conocimiento ni la legitimidad para hacerlo. No obstante, todo esto no se queda aquí. Tenemos el objetivo, intervenir sobre la dimensión simbólico-subjetiva. La dimensión material y ambiental la utilizamos, la tenemos en cuenta en todo momento, tanto para la evaluación como para la intervención. Pero no se queda aquí, porque nuestro cliente final, nuestro cliente inicial es la familia o el usuario que viene a consulta. Pero el cliente, usuario, consultante final del trabajo social es la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el trabajo social clínico se ocupa activamente por lograr que cualquier intervención microsocial revierta de algún modo o por lo menos no perjudique, ¿qué cosa? La justicia social y los derechos humanos. Por lo tanto, estamos, trabajadores y trabajadoras sociales clínicas, muy pendientes, ocupados y preocupados por lograr que toda intervención a nivel micro revierta de manera favorable a nivel meso o a nivel macro. Y esto en ocasiones podremos hacerlo vinculando a la persona con su medio social. En ocasiones lo haremos a través del análisis en consulta de las condiciones de opresión y los factores estructurales que están determinando ese malestar que expresa la persona. De esta manera se logra empoderar a esa persona, a esa familia, para que pueda hacer resistencia activa a esos mecanismos de opresión e incluso pueda hacer resistencia activa en las calles para exigir sus derechos. Lo hacemos a través de otras prestaciones y servicios que les comentaré ahora en la siguiente diapositiva, pero lo que quiero que se queden, la idea central de esto es que nosotros no nos conformamos con que la gente salga bailando sevillanas del despacho de lo contenta que salió porque es súper terapéutico el trabajo social clínico y me encanta. No. No nos conformamos con ver a nuestro usuario y cliente con mejoras en su bienestar psicosocial. Nuestra meta final es contribuir a la justicia social y los derechos humanos. Por eso, no vamos a aplicar únicamente soluciones técnicas a nivel de metodologías terapéuticas para aliviar el malestar. No es ibuprofeno. Evidentemente, en ocasiones tenemos que conformarnos con dar ibuprofeno porque las soluciones no están por nuestra parte. La solución definitiva, estructural, no está por nuestra parte.
pero sí está por nuestra parte darle una lectura estructural a un malestar individual. Y eso, al fin y al cabo, es ser justo socialmente, porque no es posible que una persona con un niño o una niña con TDAH se vaya y una familia con un niño con diagnóstico de TDAH se vaya de la consulta sin tener en cuenta también todas las lógicas de normalización en la sociedad occidental y la normatividad del diagnóstico psiquiátrico. Entonces, todas estas conversaciones se tienen en consulta para poder ofrecer una lectura crítica al malestar subjetivo que en ocasiones se psicologiza demasiado o se psiquiatriza demasiado en nuestros contextos contemporáneos. Una definición del trabajo social clínico aproximada puede ser la siguiente. El trabajo social clínico es una práctica especializada, cualificada y terapéutica del trabajo social que provee servicios directos de evaluación, prevención e intervención a individuos, grupos y comunidades, con la finalidad de aumentar el bienestar psicosocial. El bienestar y malestar psicosocial es un concepto fundamental en trabajo social clínico. La clínica del trabajo social es un proceso relacional, no puede darse si no hay una relación. El médico puede dar un medicamento y se lo toma la gente en la casa y puede hacer efecto. El trabajo social clínico depende de una relación, y una relación no significa ver a la persona de vez en cuando, significa que estoy comprometido en esa relación y que la persona me legitima. O sea, que no es una relación unidireccional, sino que hay una relación bidireccional. Es un contexto terapéutico. No por esto exclusivamente psicoterapéutico. La psicoterapia es una disciplina independiente y tiene una entidad independiente, pero sí terapéutico, performativo y político, cuyo objeto, lo clínico, es la dimensión simbólico-subjetiva de la experiencia humana en interacción con su contexto material y ambiental. Es una práctica especializada, compañeros y compañeras, y cualificada, por lo tanto no se puede ejercer únicamente siendo graduados, graduadas o licenciados. Hay que tener estudios de posgrado y una supervisión. ¿Qué no es el trabajo social clínico? No es un modelo de intervención. El trabajo social clínico es una especialidad de la disciplina. Un modelo de intervención es una serie de pautas ordenadas que dependen de unas teorías muy específicas y que tienen un proceso metodológico específico. Dentro del trabajo social clínico hay múltiples modelos. Existen todos los modelos legitimados contemporáneamente para poder hacer práctica clínica, entre ellos los cognitivos conductuales, los sistémicos, los ecosistémicos, los humanistas, los gestálticos, etcétera, etcétera. No es solo psicoterapia. Ahora veremos que aparte de la terapia, ofrecemos en trabajo social más servicios. Es cierto que la terapia es la que resulta de manera más notoria en España porque necesitamos esta cualificación los trabajadores y trabajadoras sociales porque no lo obtenemos en un nivel de grado. Y es cierto que es notable porque es la que produce conflicto con otras disciplinas porque luchan por la exclusividad de la psicoterapia. Pero no podemos hacer un sinónimo, trabajo social clínico, psicoterapia, es erróneo. Es erróneo. No es igual a sanitario salud mental. Trabajo social sanitario no es igual a clínico. Dentro del contexto sanitario, no todo el mundo hace trabajo social clínico. En España prácticamente no hace nadie trabajo social clínico. Se hace muy poco trabajo social clínico. Hay experiencias específicas, pero no hay una práctica generalizada de trabajo social clínico. Por lo tanto, sanitario es un contexto de intervención. El trabajo social clínico es una especialidad y se hace en cualquier contexto de intervención donde haya seres humanos con malestares psicosociales. Y dentro de ahí, cualquier contexto, servicios sociales, salud, educación, justicia, el ámbito pericial, penitenciario, etcétera, etcétera. No se enfoca la patología, nuestro interés no es el diagnóstico del trastorno mental, no es el diagnóstico de la psicopatología. No nos enfocamos ahí, nos enfocamos en los determinantes sociales y psicosociales que hacen que la persona genere una psicopatología o cuando ya tiene una psicopatología o una enfermedad, una discapacidad, aquellas consecuencias psicosociales que tiene esa
esa coyuntura o ese aspecto que caracteriza la situación de la persona. Entendemos la psicopatología, la patología y la enfermedad como una condición más del ser humano y no como el elemento central que define todo el caso. No es algo nuevo que acaba de surgir, los orígenes se remontan al inicio de la profesión. La profesión del trabajo social nació clínica. De hecho, lean a cualquier fundadora del trabajo social, como Richmond, Hamilton, Perlman, Robinson, Jessie Taft, y no habrá ningún modelo de intervención, ningún enfoque que tenga que ver con algo distinto que la atención a intervención sobre la subjetividad humana utilizando los elementos del medio ambiente. Dar ayuda, no hay ningún modelo de intervención que consista en dar ayudas y hacer de puente entre la persona y los recursos sociales. Eso no existe en ningún origen de la profesión. El origen de la profesión es profundamente clínico y de manera específica el trabajo social clínico como especialidad se constituye en los años 60 en Estados Unidos. No es un tratamiento solo individual, también se realiza métodos a nivel familiar, a nivel de pareja y a nivel grupo y comunitario. Tampoco es una práctica crítica y funcional, como les dije, es una práctica profundamente política en el contexto contemporáneo. No vamos únicamente a realizar métodos terapéuticos para aliviar el malestar. Hay un compromiso por luchar por la transformación social, la emancipación del sujeto, por los derechos humanos y por la justicia social de esa situación particular y de la sociedad en general. Eso está comprometido el trabajo social clínico. Por lo tanto, de manera sintetizada, podemos entender que el trabajo social clínico contemporáneo tiene las siguientes características. Es una práctica especializada. No se puede ejercer únicamente teniendo un nivel de grado. Hay que tener como mínimo un nivel de posgrado, máster sería preferible, en trabajo social clínico y una supervisión durante unas horas suficientes como para adquirir competencia avanzada en práctica clínica dentro del trabajo social. El objeto es la persona en situación, es el mismo objeto del trabajo social en general. La persona en situación, un objeto singular, es decir, que esa dialéctica entre lo individual y el medio ambiente, la subjetividad y el medio ambiente y concreto. El objetivo, es decir, ¿para qué intervenimos? Es para aumentar el bienestar psicosocial y además lograr la emancipación del sujeto, y ahí está el compromiso político de nuestra práctica clínica. Utilizamos métodos de intervención tanto directa, face to face, cara a cara, a través fundamentalmente de un recurso que es la palabra, y utilizamos intervención ambiental a través de la intervención familiar, a través de la promoción de recursos, a través de la promoción de medidas de carácter público y de medidas que tienen que ver con la facilitación de cambios en los requisitos, en los derechos y en la estructura social para poder garantizar el bienestar psicosocial. En este sentido, realizamos actividades tanto de prevención como asistencia y promoción, no únicamente cuando ya está el problema. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La meta final no nos quedamos en el bienestar psicosocial, la meta final es la transformación social, la justicia social y los derechos humanos. El trabajo social clínico, como les decía, es más que terapia. Y un indicador evidente y relevante de que el trabajo social clínico es más que terapia son todos los servicios y roles que desempeñamos dentro de las instituciones y dentro de los contextos donde estamos ubicados y ubicadas en aquellos países donde se encuentra más desarrollado esta especialidad. Los servicios que ofrece el trabajador y trabajadora social clínica en estos contextos, para intervenir dentro de la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano, disponemos de servicios o métodos en ocasiones como los siguientes. Los más utilizados, la psicoterapia. Dentro de la psicoterapia
las más utilizadas son las cognitivo-conductuales, las sistémicas y todavía hay muchísimo auge en algunos contextos, como Estados Unidos, de la psicodinámica. El counseling es otro de los servicios más utilizados en trabajo social clínico. La intervención en crisis, la terapia de grupo, la terapia familiar, como no, la educación y la mediación. A nivel material ambiental, la defensa de caso. La defensa de caso, de hecho, es una de las prácticas más habituales dentro del trabajo social clínico, que hacen del trabajo social clínico una práctica política a la vez que terapéutica. Es una de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes que hacen radicalmente distinta y valiosa nuestra práctica clínica con respecto a otras prácticas clínicas, porque podemos vincular la mejora del bienestar psicosocial de esa persona a la vez que ayudamos a la defensa de sus derechos sociales, económicos y políticos, de manera activa, de manera directa con la persona a través de la educación fundamentalmente y de manera práctica y activista en su medio ambiente, con una herramienta, dos herramientas fundamentales, el diagnóstico en trabajo social y el informe en trabajo social. De esa manera hacemos valer los derechos y hacemos la defensa del caso. Entonces, esto es un método radical dentro del trabajo social clínico. Está infravalorado en España. De hecho, no se lo considera ni método. Lo hacemos de manera intuitiva, parece que es educativo, pero no lo hemos reflexionado, ni siquiera lo hemos leído sistematizadamente. Y es un método muy riguroso. Ya hablaré en posteriores conferencias de este método porque a mí me encanta y lo practico con frecuencia. Provisión de medios materiales. Gestionamos medios materiales, entre ellos las ayudas económicas de emergencia social que se denominan en los ayuntamientos, ¿verdad? Gestión de casos, la agencia de recursos, conocemos los recursos comunitarios y podemos promoverlos, informarlos a las familias para poder conectarlos con los recursos comunitarios y con ello realizar mejoras en la dimensión simbólico-subjetiva del ser humano. La colaboración interdisciplinaria es otro de los servicios que ofrecemos. Bien, pues hemos pasado ya de manera breve por una definición del trabajo social clínico, para que se pueda entender el alcance de esta especialidad, compañero y compañera. Es breve, no podemos distendernos más, pero hay mucho que conversar sobre este tema. Vamos a situarnos ahora en el estado actual de la cuestión en España. Como les había contado, el origen del trabajo social clínico es del siglo XIX, finales del siglo XIX en Estados Unidos. Las fundadoras del trabajo social y del trabajo social clínico en particular son pues, Adams, Richmond, Hollis, Hamilton. Aquí tienen algunas referencias y pueden recurrir a esa literatura para entender los fundamentos del trabajo social clínico. En los años 60 lo que pasa es que en Estados Unidos es que judicialmente se sale una sentencia promovida por un sector ortodoxo de la psicología de la época, donde piden la inhabilitación del trabajo social para hacer psicoterapia. Hay a favor una sentencia que hace que se le niegue al trabajo social administrar psicoterapia. La profesión se va a la calle y se arma tal expolio que todos los organismos nacionales de trabajo social apoyan al movimiento y judicialmente se revierte esa sentencia y se habilita el trabajo social para hacer psicoterapia. Esto hace que la profesión y las instituciones colegiales del país se organicen y genere la primera licencia clínica de trabajo social. Todos los estados empiezan a sacar licencias y hoy en día, pues en todos los estados de Estados Unidos hay licencias para ejercer el trabajo social clínico. A partir de los 60 se expande, pues evidentemente, pues Canadá, y a partir de ahí el proceso de expansión, a partir de los 80, los 90, en algunos países de Europa, de África, ahora los veremos, y ya
a principios a partir de 2010 empieza a tomar fuerza de una manera renovada en el contexto hispanohablante. La situación actual del trabajo social clínico en España y en muchos países de Latinoamérica es que se encuentra en proceso de consolidación. Ha habido un periodo de expansión, sobre todo académica. A nivel profesional no ha terminado de calar en España. En España seguimos con un híbrido mal formado porque hacemos trabajo de caso en la mayoría de los contextos donde estamos interviniendo, pero sin un método de caso riguroso. Hacemos un trabajo de caso con una concepción de intervención comunitaria. Un híbrido que no termina ni de ser trabajo comunitario ni un trabajo de caso, el que oficialmente se considera casework, porque no hay competencia terapéutica, ni hay una formación cualificada para poder hacer práctica terapéutica, que es el trasfondo y la esencia del casework. Por lo tanto, actualmente nos encontramos en un proceso de consolidación. Hay poca conciencia, se conoce el trabajo social clínico, se empieza a conocer y se están dando pasos en los últimos 4 años bastante contundentes para expandir el trabajo social clínico y estamos en el proceso para consolidar la especialidad. Actualmente estos son los países, los que están en rosa, donde se encuentra el trabajo social clínico ya instaurado institucionalmente y donde está legitimado a nivel profesional e incluso a nivel de la sociedad civil. La sociedad civil ya conoce al trabajador o trabajadora social clínico, su servicio, y acude a él pidiendo estos servicios, ¿verdad? En nuestro contexto europeo, Alemania va a la cabeza, donde está el máster europeo de trabajo social clínico en Alemania. Pero también ves Sudáfrica, Australia y en América, Canadá y Estados Unidos a la cabeza, y Puerto Rico de la mano, evidentemente, de Estados Unidos por la influencia. Puerto Rico ha tenido un gran desarrollo, ha sido el único país hispanohablante que actualmente tiene mayor desarrollo en trabajo social clínico. Algunos elementos que nos indican que el trabajo social clínico en España, Iberoamérica, va avanzando a pasos rapidísimos. Se los voy a exponer a continuación, algunos de estos hechos que han acaecido en los últimos 4 años y que nos indican la velocidad a la que va la consolidación de esta especialidad. En 2016 se crea la Comunidad Internacional del Trabajo Social Clínico, un grupo de Facebook creado por el trabajador social clínico Diego Reyes Barría, un colega chileno. Actualmente, dentro de este grupo hay más de 7.000 miembros. Esto ha permitido crear un entorno digital donde hablar sobre el trabajo social clínico, donde difundir conocimiento en trabajo social clínico y compartir experiencia y crear lazos y conexiones internacionales. Esto luego ha revertido en muchísimas actuaciones de carácter académico, de carácter literario incluso. Ahora estamos, todo este grupo, parte de estos profesionales, estamos escribiendo un libro de trabajo social clínico. En 2017 se constituye la Comunidad Internacional de Trabajo Social Clínico, la formamos Diego Reyes y yo. Esto era un espacio virtual porque no existía en castellano ningún espacio estable. Tú ponías en Google trabajo social clínico y aparecía alguna referencia del libro de Ituarte del 92 y poco más. No había una web donde situar el trabajo social clínico, definirlo, donde hubiesen artículos, donde hubiese difusión del conocimiento, donde se visibilizara en castellano el trabajo social clínico. Pues creamos esta web, este espacio web, que permitió tener este espacio digital que podía acceder internacionalmente a través de Internet, donde se visibilizara por primera vez en la historia en castellano el trabajo social clínico. En 2017 se publica el libro Prácticas de Trabajo Social Clínico, coordinado por la gran Amaya Ituarte. Ituarte escribió uno de los primeros títulos en castellano
en los países hispanohablantes en el año 92, un libro humilde, pero que sigue siendo muy relevante, pequeñito, y sigue siendo muy relevante. Hoy en día está descatalogado, no se puede conseguir, se puede conseguir en alguna librería o en alguna biblioteca de facultad, incluso en PDF por ahí en la red, en algún lugar, ¿no? Pero en 2017 se publica este libro y viene a ser el segundo libro en castellano, porque no hay más, hay poco, en castellano, casi toda la literatura está en inglés, y ha sido publicado por 11 autores, entre los cuales me encuentro yo, que escribí un libro sobre evaluación y diagnóstico en trabajo social clínico, y otros autores como Juan Manuel Herrera, Carme Rovira, Josefa Fonbuena, que es otra de las grandes autoras en nuestro país, que a nivel académico ha mantenido el trabajo social clínico en las últimas 2 décadas. Un libro muy interesante y variado que hace un repaso sobre las prácticas en diferentes contextos en nuestro país. En 2018, en Chile se publica, el Ministerio de Salud regula, dentro de un documento que denomina Orientaciones y Normas Técnicas en Trabajo Social y Salud, regula funciones de los trabajadores sociales en salud y define por primera vez en un país hispanohablante el trabajo social clínico dentro de esta norma. Un ministerio define el trabajo social clínico con una definición de Diego Reyes Barría. Además, reconoce la salud mental como un área específica del trabajo social y legitima la psicoterapia y la psicoterapia de grupo como un rol y un servicio trabajadora social que ejerce dentro de salud. Esto fue un revulsivo, empoderó a la profesión e inmediatamente el sector ortodoxo de la psicología del país judicializó el asunto y todavía se encuentra judicializado porque se han puesto en contra. Veamos en qué queda este asunto. En 2018, en España, tuve la ocasión de dar diferentes conferencias en facultades de España. Estuve en Valencia, estuve en Galicia, estuve en Madrid y la última conferencia de este itinerario se realizó en Tenerife. A partir de aquí pudimos promover con este grupo que asistió a esta conferencia presencial que se dio en la Universidad de La Laguna la constitución de la primera comisión en un colegio oficial de trabajo social, la primera comisión de trabajo social clínico que se crea en España en un colegio oficial. Y esto nos permitió crear cosas interesantes y seguir creando cosas interesantes que ahora les diré lo que ha sucedido en 2019. En 2018, en Puerto Rico, se crea el primer doctorado en trabajo social clínico. Este es el primer doctorado en una universidad de un país de Latinoamérica o España. Primer doctorado de trabajo social clínico. Y esto habla de la legitimidad académica y el interés científico que tiene nuestra especialidad actualmente. En 2019 se crea el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico y el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, en este caso fundado y dirigido por un servidor. Esto ha sido relevante en la medida en que son las primeras instituciones creadas específicamente para promover, desarrollar y legitimar el trabajo social clínico en los respectivos países. Trabajamos de manera coordinada y trabajamos de manera como una hermandad, al fin y al cabo. En 2019 tuve la ocasión de visitar Chile, Argentina, México, Ecuador y también Panamá y poder dictar conferencias en diferentes congresos internacionales y también seminarios sobre trabajo social clínico. Esto ha contribuido, por ejemplo, en que en México estén conversando sobre transformar el título de la universidad más importante del país y de Latinoamérica posiblemente, como es la UNAM, del título de trabajo social psiquiátrico en trabajo social en salud mental para poder dar un programa formativo de trabajo social clínico a los profesionales del país y de Iberoamérica. Esto ha permitido que en Ecuador se esté hablando de trabajo social clínico y que la universidad se esté planteando el desarrollo y planificando el desarrollo de un máster, una maestría en trabajo social
clínico. También ha permitido en Argentina crear grupos de trabajo a partir de esta conferencia, de este seminario que se dio. En 2019, otro de los factores importantes y de los hechos importantes en nuestro país, en España, la Comisión de Trabajo Social Clínico del Colegio de Santa Cruz de Tenerife creamos, coordinada por mí en este caso, la Guía Breve de Trabajo Social Clínico. Y es el primer documento de un organismo oficial, profesional en trabajo social en nuestro país, que el primer documento que legitima el trabajo social clínico o que por lo menos lo visibiliza dentro de los organismos profesionales. Esta guía breve ha sido de los documentos más descargados del Colegio de Trabajo Social en su historia. Se consulta muchísimo y recientemente Brasil, un colega de Brasil ha manifestado el deseo, él trabaja en una universidad, el doctor Edson, para traducir esta guía breve del trabajo social clínico. Es una guía breve, muy sencilla, pero que contiene elementos esenciales para entender el trabajo social clínico y que contiene información, muchos links a diferentes artículos, blogs, vídeos y literatura básica para leer para formarse en trabajo social clínico. Esto ayuda a que la misma profesión lo conozca y que otras disciplinas empiecen a escuchar de esta especialidad en España. Y esto, que esté respaldado por un colegio oficial, ya lo aleja de las suposiciones de improvisación que nos acusan determinados sectores de otras disciplinas, de que estamos inventando la pólvora o de que estamos intentando aprovecharnos para poder sacar rédito económico o usurpar puestos laborales. En 2020 ha sido, yo creo que el año de la capacitación y la formación. Está siendo el año de la capacitación y la formación. A inicios de 2020, en enero de 2020, puse en marcha desde el Instituto Español de Trabajo Social Clínico el curso denominado Fundamentos y Prácticas del Trabajo Social Clínico de 350 horas, que está impartido 100% online y en el que se están formando actualmente más de 150 profesionales de España y de Latinoamérica. Este curso es el primer curso online específico de trabajo social clínico de la historia de nuestro país. Esto ha sido gracias a los colegios de Asturias, de Huelva y de Castellón, que han confiado en nuestra formación, vienen confiando hace años en nuestra formación, y también, evidentemente, al apoyo de todos estos profesionales que se están formando actualmente, porque el curso dura 9 meses y todavía se están formando en esta capacitación. Este año también ha sido importante porque Chile ha sacado el primer diplomado de la historia de su país en trabajo social clínico, el primer curso oficial de posgrado, ¿no? Impartido por el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico y dirigido por los colegas Diego Reyes Barría y Paola Grandón Serega. Este año también ha sido importante porque se ha abierto ya el periodo de inscripción del experto universitario en trabajo social clínico, dirigido por un servidor y organizado por el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, avalado y certificado. Es un título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Les contaré algo ahora un poco más sobre este experto universitario. Y recientemente, hace 2 semanas, el Consejo General del Trabajo Social en España lanzó un webinar que se llama Seminario Activo de Trabajo Social Clínico, en el cual se ha ofertado y se ha diseñado, a partir de octubre se va a empezar a impartir un curso breve, un seminario breve sobre trabajo social clínico, donde se va a contar con diversos profesionales que de manera virtual, a través de seminarios semanales, durante 5 o 6 semanas, son 30 horas en total, van a profundizar en aspectos de la práctica del trabajo social clínico. Esto es un hecho muy relevante, porque el Consejo General es la institución, la máxima institución que representa el trabajo social en nuestro país, y que haya legitimado de manera directa o indirecta a través de esta acción formativa y de este webinar el trabajo social
clínico, pues para mí es un orgullo y también supone un hecho sin precedentes en nuestro país que seguro va a sentar las bases para futuras actuaciones por parte del Consejo General del Trabajo Social. El impacto digital de esta especialidad, les cuento que no es una especialidad que sea únicamente práctica. Aquí hay un impacto digital muy relevante, compañeros y compañeras. Más de 4.000 libros en Amazon, más de 2.000 libros, artículos científicos publicados en la Clinical Social Work Journal, que es la revista especializada americana, evidentemente, en trabajo social clínico. Si buscamos en Google la palabra y ponemos Clinical Social Work, encontraremos más de 595 millones de resultados. Si lo ponemos en español, 240 millones de resultados. Y son más de 300.000 los profesionales del trabajo social clínico que tienen licencia en Estados Unidos. En este caso es la única estadística de la que disponemos porque no están censados en otros países. Por lo tanto, no hablamos de una especialidad que sea, esto no es una improvisación. Esto es una especialidad en toda regla, que tiene unos fundamentos científicos, metodológicos, deontológicos y también profesionales, que hacen de esta especialidad no solo una especialidad de presente, sino una especialidad con un gran futuro. ¿Qué debemos de hacer para consolidar la especialidad en España? Y aquí es donde les reivindico y les solicito actuaciones proactivas a cada uno de ustedes en vuestros contextos de influencia, en vuestras áreas de influencia. Necesitamos realizar acciones de tipo profesional, académico, político y social para poder consolidar la especialidad. Esto no es sencillo, pero no es imposible, ya estamos en vías de hacerlo. A nivel profesional necesitamos conocer la especialidad, necesitamos que se derriben los mitos que tienen muchísimos profesionales del trabajo social con respecto al trabajo social clínico, que conozcan el trabajo social clínico contemporáneo y, por supuesto, que haya una cantera de profesionales que hagan carrera dentro del trabajo social clínico. Necesitamos trabajadores y trabajadoras sociales clínicas en España, porque si no, no es posible consolidar la especialidad si no hay quien trabaje en esto, ¿verdad? A nivel académico, como no puede ser de otra forma, cualquier especialista tiene que estudiar. Por lo tanto, necesitamos posgrados impartidos por trabajadores sociales, fundamentalmente, que nos permitan adquirir las herramientas avanzadas y los conocimientos avanzados para hacer trabajo social clínico. Necesitamos expertos, especialistas y máster en trabajo social clínico. Yo sueño con el momento en que lleguemos al máster oficial en trabajo social clínico, tengamos una residencia en trabajo social clínico y llegamos al plano político, que ahí es donde entra el plano político. Tenemos que tener lo anterior previamente para poder llegar a constituir puestos laborales específicos para el trabajo social clínico y que por fuera de nuestros despachos puedan haber placas que pongan despacho de trabajador o trabajadora social clínica o unidad de trabajo social clínico. Cuando tengamos esos tres caminos recorridos es cuando llegaremos al plano social, que es cuando ya la gente empezará a conocernos por lo que somos. Derribaremos esos mitos en el imaginario social de que solo estamos para dar ayudas y quitar niños. Y empezará la gente a tocarnos la puerta para pedirnos ayuda para superar un problema de alcoholismo, para ayudarnos a resolver un problema en el rol conyugal, para ayudarnos a resolver un problema de depresión o de ansiedad, o para ayudarnos a resolver un problema de acoso por discriminación o por homofobia. Para eso hay actuaciones específicas que les invito a reflexionar y a ver si tienen ustedes manera de involucrarse en alguna de ellas y realizarlas de manera activa para comprometernos en el desarrollo y consolidación de esta especialidad. Conocer el trabajo social clínico. Y en esto, bueno, hay muchísimo donde leer y muchísimas opciones en YouTube donde escuchar y ver para conocer el trabajo social clínico. Reconocer el trabajo social clínico también implica volver a los orígenes para resignificarlo y traer lo que sea útil en los orígenes del trabajo social y estar actualizado del trabajo social clínico contemporáneo y también difundir trabajo social clínico.
aquellos que hagamos práctica clínica, pues comprometernos a visibilizarnos, a visibilizar lo que hacemos desde el compromiso con la justicia social y los derechos humanos, pero visibilizando aquellas prácticas específicamente clínicas que realizamos en nuestro trabajo cotidiano. Formarnos. No queda otra, aquellos que queramos hacer carrera dentro del trabajo social clínico, tenemos que formarnos y para eso tenemos que recurrir a la formación nacional o internacional que nos dé las herramientas para poder hacer práctica clínica de manera rigurosa, científica y comprometida políticamente. Reivindicar la identidad del trabajo social clínico. En esto entra, invito a aquellas personas que desean hacer carrera en trabajo social clínico que dejen los apellidos de psicoterapeuta a un lado, que puedan utilizarlos en sus identificaciones, sí, pero que utilicen como nombre propio y que el inicio de cualquier frase y que el inicio de cualquier servicio y que la tarjeta de presentación, el tamaño de la letra más amplia esté en trabajador social clínico o trabajadora social clínica. Y después que se añadan todos los apellidos que les apetezca, como especialista en terapia de familia o especialista en psicoterapia gestal. Bien, pero si queremos reivindicar la identidad del trabajo social clínico, necesitamos denominarnos tal y como somos. No utilizar seudónimos en ocasiones por miedo o en ocasiones por atraer más clientes o en ocasiones por que la psicoterapia pueda tener más prestigio como disciplina más que el trabajo social clínico en algunos contextos porque estamos sometidos a un estigma, ¿no? El trabajo social porque otras disciplinas nos estigmatizan como que estamos únicamente para dar recursos, ¿no? Legitimar y regular el trabajo social clínico desde las instituciones profesionales, y aquí hago un llamamiento al Consejo General del Trabajo Social para que regule el trabajo social clínico, para que se ocupe del trabajo social clínico, que se incorpore de manera específica en las funciones dentro del código deontológico, que se publique dentro del trabajo social clínico y que en la web aparezca un apartado para que cualquier profesional de otra disciplina que intente amedrentarnos, porque hoy en día el trabajo social está muy angustiado, porque no tenemos los argumentos científicos ni estamos formados y capacitados en términos generales en competencia clínica y tenemos miedo de que se nos acuse de intrusismo profesional. Es uno de los elementos que genera mayor miedo. Muchas veces por desconocimiento, porque no existe fundamento ni científico, ni legal, ni político para poder acusarnos de intrusismo, porque estamos haciendo una función propia de la disciplina, pero necesitamos apoyo de nuestros organismos profesionales y para eso invito y reivindico y hago un llamamiento al Consejo General y a los colegios profesionales que apoyen la legitimidad del trabajo social clínico, lo visibilicen y se expresen de manera contundente y explícita, sin lugar a duda, y digan que el trabajo social clínico es una especialidad del trabajo social y que tenemos competencia para hacer práctica clínica. Promover la constitución de grupos profesionales en los colegios, en las universidades, ¿para qué? Para investigar, para conversar sobre esto, para sistematizar la práctica, para publicar. Promover la visibilidad y la presencia digital en redes sociales. Como ven, yo diariamente, de lunes a viernes, saco reflexiones desde el trabajo social clínico. Es una manera de que llevo haciendo ya desde hace 2 años, todos los días, de lunes a viernes, y muchísima gente comparte, ¿no? Y consulta. Ya el trabajo social clínico se ve de manera diaria, ¿no? En ese sentido, pues acciones tan sencillas como esa ayudan a promover y tener presencia digital. El hashtag trabajo social clínico, cada vez que hagamos una función clínica, terapéutica, de acompañamiento, utilizar el hashtag en nuestra foto, utilizar ese hashtag trabajo social clínico tan sencillo como eso, ya con eso le estamos dando visibilidad al trabajo social clínico. Promover roles y servicios clínicos en lo público. Eso es tan sencillo como llevar a cabo actuaciones dentro de los servicios sociales comunitarios. En servicios sociales, yo ejerzo los servicios sociales en horario de mañana, desde hace 15 años. Allí tenemos un programa que se llama Programa de Terapia Centrada en Soluciones y está desarrollado por trabajadores sociales y allí proporcionamos terapia centrada en soluciones. Evidentemente se denomina así porque es el título, pero es trabajo social clínico desde modelos centrados en soluciones, pero es trabajo social clínico. Y dentro de esto ya pueden haber acciones más sencillas, simplemente como utilizar una evaluación
clínica dentro de nuestro proceso metodológico, incorporar elementos subjetivos dentro de nuestros diagnósticos, no solamente casa, vivienda, cuánto cobra, cuánto gasta, con quién vive, sino también cómo se siente, cuáles son sus percepciones, cómo está afectando la opresión a su malestar subjetivo. Estamos incorporando dentro del informe social o del diagnóstico elementos que tienen que ver con lo clínico. Entonces ya esto simplemente son pues comprometernos a incorporar roles y servicios clínicos dentro de lo público. Hacer un trabajo sobresaliente y comprometido, es decir, ser brillantes en lo que hacemos. Esto es algo que tenemos, los trabajadores sociales clínicos no tenemos reputación en España todavía y necesitamos ganárnosla. Para ganárnosla necesitamos hacerlo bien desde el principio. Sistematizar, transmitir conocimiento y publicar. Esto pues, es un déficit de la disciplina en nuestro país histórico, pero se está haciendo mucho. Desde los blogs se está haciendo muchísimo, que también es muy importante. Por ejemplo, los blogs. Utilizar los blogs como mecanismo de difusión, de compartir conocimiento, pero también las revistas científicas. ¿Cómo formarnos en trabajo social clínico? Esto es el paso fundamental y radical que ahora mismo tenemos más a mano para comenzar a consolidar la especialidad de nuestro país. Necesitamos que haya trabajadores y trabajadoras sociales clínicas en España, y para que haya trabajadores y trabajadoras sociales clínicas necesitamos que se formen. Maestrías en trabajo social clínico. En Puerto Rico todas las universidades, si desean darse un viajito, además en Puerto Rico se come muy bien y es muy divertido, hay una gente encantadora. En Sudáfrica, si les apetece pasar más calor, en la Universidad de Cape Town está la maestría en trabajo social clínico, y también en Alemania, como les decía, el máster europeo en trabajo social clínico. Los diplomados disponemos actualmente en Chile y recientemente en México, de carácter oficial a través del Instituto Politécnico Nacional, que doy la enhorabuena a los colegas de México por haber promovido esta iniciativa. Se está gestando ya la aparición del primer diplomado en trabajo social clínico en Brasil. Y en España disponemos, como les comentaba anteriormente, del experto universitario en trabajo social clínico. Les cuento que este experto universitario comienza en febrero de 2021. Tiene una duración de 11 meses. Son 30 créditos, es un título propio de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes y está organizado e impartido por el Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Está dirigido por un servidor. Yo también impartiré clase y docencia en diversas asignaturas, y contamos con un equipo docente de 18 profesores, tanto profesores y profesoras, tanto de España, Chile, México y Argentina. Todos profesionales que tienen una gran experiencia profesional en la práctica. Buscamos profesionales que sepan cómo hacer las cosas y no únicamente que hayan trabajado en academia. Todos los profesionales con los que contamos en el equipo tienen experiencia profesional y se mantienen haciendo práctica profesional actualmente. Más del 75% de estos profesionales desarrolla además práctica clínica, específicamente clínica, desde el trabajo social. 17 de los 18 profesionales somos trabajadores y trabajadoras sociales. Este título está creado por y exclusivamente para trabajadores sociales. No se admiten profesionales de otras disciplinas. El único compañero que nos acompaña, que es de otras disciplinas, es un gran profesional, Germán López Cortacans, que es enfermero en salud mental, doctor en biomedicina, y que estará acompañándonos para dictar clase en la materia de psicofarmacología. Les cuento además que, déjenme que les comparto en la web para que puedan ver la información del programa. En trabajosocialclinico.com pueden acceder al programa completo, como pueden ver aquí. Estas son algunas de las asignaturas en las que ocuparemos el año académico. Fundamentos del trabajo social clínico, donde veremos las definiciones, los paradigmas, los modelos básicos, las funciones, los roles y los servicios, el método básico en trabajo social clínico, y haremos evidentemente la conexión con lo político de la práctica clínica
dando el módulo de diversidad y opresión. En trabajo social y salud mental, fundamental, porque estamos en muchos contextos, no solo sanitarios, sino en otros donde los problemas de salud mental son frecuentes. Entonces, daremos los fundamentos del trabajo social, salud mental, psicopatología y psicopatología. La clínica compone psicopatología y tiene 2 asignaturas porque es muy relevante para poder hacer práctica, para poder hacer evaluación diagnóstica, como dice el método básico. En esto entrenaremos al alumnado en evaluación científica de casos sociales de mano de el saber del trabajo social experimental de la escuela de Rosario Conde Mejía, metodología para la evaluación clínica, el método fundamental, todas las fases, desde la descriptiva hasta la prospectiva, las técnicas de evaluación clínica, desde la entrevista a la visita domiciliaria, ya técnicas específicas que tienen que ver con la evaluación, como puede ser el psicodrama, el genograma, el ecomapa o técnicas de la personalidad a través de dibujos proyectivos. Evaluación clínica 2, pues daremos el sistema de evaluación y clasificación diagnóstica, porque no solo tenemos que saber evaluar, tenemos que además tener la capacidad de sistematizar esa información, compartirla científicamente e investigar. Y para eso necesitamos hacer uso de instrumentos de medición estandarizados, escalas, test y sistemas de clasificación diagnóstica. Entrenaremos al alumnado en el sistema de clasificación diagnóstica, el único que tiene el trabajo social, que ha creado el trabajo social, creado por el trabajo social para la ciencia en general, y que es el Person in Environment System, el sistema anglosajón creado específicamente por el trabajo social, que además es de rango internacional porque tiene pruebas de campo internacionales y está validado científicamente. En modelos clínicos de intervención veremos terapia familiar sistémica, teletrabajo social para tener en consideración las nuevas tecnologías y la videoconferencia específicamente para hacer la intervención clínica, terapia narrativa, terapia breve centrada en la solución y terapia breve estratégica como los modelos. Como ven, los modelos de intervención específica entran dentro de un paradigma ecosistémico fundamentalmente. No se nos puede quedar atrás los modelos clínicos de intervención con grupos, la supervisión, el alumnado llevará a supervisión un caso clínico, se entrenará en supervisión porque en un futuro necesitaremos supervisores dentro del trabajo social y, como les digo, será supervisado por un tutor un caso clínico. Y por último, el trabajo fin de experto, como corresponde en cualquier título de posgrado universitario, que consiste en el diseño, un estudio de un caso único, que puede ser el mismo caso que lleva a supervisar, o realizar un proyecto para implantar dentro del lugar donde trabaja, implantar un servicio de trabajo social clínico. Esto va a ayudar muchísimo a poder expandir en los espacios de trabajo actuales donde están los profesionales el trabajo social clínico e investigar por lo menos cómo llevarlo a cabo. Decirles que todo el alumnado tendrá un tutor personal durante todo el curso que es trabajador o trabajadora social, para poder acompañarlo en el progreso y en el entrenamiento en trabajo social clínico. Además, será quien supervise, quien lo acompañe en la supervisión del caso y en el trabajo fin de experto. Ese acompañamiento es personalizado porque cada tutor o cada tutora tendrá para tutorizar un grupo de no más de 15 alumnos o alumnas. Ya se encuentra abierto el proceso de preinscripción. Hemos solicitado a la universidad una mayor cantidad de plazas porque evidentemente prevemos que nos vamos a quedar sin plazas suficientes, porque al ser este título 100% online vamos a recibir demanda no solo de España sino de toda Latinoamérica. El curso se estudia 100% online, como les dije, y habrán seminarios virtuales de conocimiento aplicado, que se llaman, un fin de semana o 2 al mes. Todavía está por decidir y eso lo decidirá las personas inscritas en el curso. Decidirán entre esas opciones un fin de semana al mes, que sería sábado y domingo, o 2 sábados al mes. Estos seminarios virtuales de conocimiento aplicado es para bajar a tierra y que los profesionales transmitamos cómo se hace esto en la práctica clínica de manera específica.
Para este título se está diseñando, ya estamos en ello diseñando, de mi cargo está el 30% de ese material de estudio, pero son más de 600 páginas de material de estudio inédito y creado específicamente para este título. El otro 70% está encargado a más de 8 o 9 profesionales de este equipo de 18 que están creando las unidades didácticas supervisadas, en este caso por mí, están realizadas bajo unos estrictos estándares de calidad pedagógica y de calidad científica para garantizar que tienen referencia, que están construidos al menos en el 70% basado en literatura de trabajo social y un 30% de otras disciplinas que tienen siempre su referencia en base a la APA. Todas tienen un resumen y un mapa conceptual para facilitar la asimilación del contenido y están revisadas de tal manera que puedan, que no sean un engorro, muy engorroso entenderla, o sea, que sean un lenguaje riguroso pero a la vez claro y sencillo. Este curso de experto universitario para nosotros supone una gran ilusión y responsabilidad a la vez. ¿Por qué? Porque va a formar a la primera cantera universitaria de trabajadores y trabajadoras sociales clínicas en nuestro país y tenemos que hacerlo bien nosotros y nosotras como docentes, pero también tiene que hacerlo bien esta cantera que va a salir al mercado de trabajo y para eso estamos profundamente comprometidos y comprometidas. Decirles que la matrícula tiene un importe de 2.200 euros, es posible abonar el importe en 3 plazos, hay un 10% de descuento para colegiados y colegiadas y un 15% de descuento para alumnos y alumnas del curso de Fundamentos y Prácticas del Trabajo Social Clínico. La prescripción tiene un importe de 250 euros, que conlleva una reserva de la plaza, y los cuales se descontarían del primer pago de la matrícula. Bien, pues con esto, con esta frase me gustaría cerrar esta intervención por mi parte y darle paso a ustedes para que puedan realizar pues, preguntas, consultas o inquietudes. El trabajo social clínico es una especialidad con gran futuro en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a permitir al trabajo social volver, pero no como antes, sino de una forma renovada y contemporánea, al lugar del que nunca debió apartarse, que son las personas, porque nos estamos ocupando más de los recursos que de las personas. Nos estamos desocupando de la subjetividad humana como objeto de nuestro objeto disciplinar, que son las personas en situación. Nos hemos centrado en la situación y hemos olvidado a las personas. La consolidación de la especialidad del trabajo social clínico está en manos de todos y todas, por lo tanto también está en tus manos, que esto pueda ser una realidad a corto o medio plazo, realizando pues todas estas acciones que les he invitado a realizar a través de esta conferencia. En jonathanregalado.com tienen acceso a mi página web personal, trabajosocialclinico.com, a la del Instituto Español de Trabajo Social Clínico, mi Instagram, Dr. Regalado, también en Twitter, Dr. Regalado, pueden encontrarme. Y les haré llegar a través de email en PDF esta presentación para que puedan disponer de ella, ¿vale? Donde también aquí están las referencias bibliográficas por si quieren buscarlas, ¿vale? Muy bien, pues compañeros y compañeras, ahora es vuestro turno. Dudas, inquietudes, consultas. Vamos a ver si existe por aquí por el chat. Ahora pueden escribir las consultas a través del chat, compañeros y compañeras. Si alguien quiere intervenir, puede hacerlo de manera organizada. Vamos haciéndolo a través de audio. Si alguien quiere hablar, puede hacerlo ahora. Vale, cuenta Naomi que la convalidación del título, si se realiza en Puerto Rico, ¿cómo se hace para ejercer en España? Actualmente, evidentemente, el trabajo social clínico no está regulado en nuestro país, por lo tanto, no existe ninguna norma que diga que tienes que estudiar en nuestro país. Es cierto que si en un futuro, a corto o medio plazo, se regula,
la especialidad en nuestro país, lo más coherente es que se exija una titulación realizada en nuestro país. Esto tendrá que ver también con un tema ministerial y tema de educación que desconozco cuáles son las posibilidades de convalidar un título de máster en Puerto Rico. Es cierto que Puerto Rico, la maestría en Puerto Rico cuenta con el aval del Council of Social Work Education de Estados Unidos, que es la máxima institución educativa de trabajo social en el mundo. Entonces, eso no lo vamos a lograr en España, por lo menos a corto plazo, porque no existe ninguna institución homologada por el Council. Sin embargo, si se regula en España, lo más lógico es que pidan un título de una universidad española. Entonces, puede ser más útil a corto plazo formarse en nuestro país. Mar Cuevas dice que no aparece el número de cuenta para hacer la prescripción. Mar, para poder hacer la prescripción, dirígete a trabajosocialclínico.com. En el apartado de oferta formativa encontrarás toda la información, ¿vale? Dentro de la web encuentras toda la información para realizar la preinscripción. Mar dice que le ha encantado escucharme. Muchas gracias, Mar. Ha sido una inquietud desde su ejercicio profesional iniciado en 2017 y me has abierto una puerta enorme. Me alegro muchísimo de poder haberte inspirado y que te lances a la aventura de poder ejercer dentro de esta especialidad, porque es un reto, porque no, estamos ahora mismo en un momento, para mí es muy emocionante, porque estamos en un momento en el que tenemos la capacidad de construir el trabajo social clínico que queremos. Si hubiésemos estado legitimados y desarrollados como en Estados Unidos, hubiésemos heredado el carácter psiquiatrizante que tiene el trabajo social clínico anglosajón. Y la ventaja de que no estemos legitimados es que vamos a construir un trabajo social clínico en España y Iberoamérica adaptado a nuestro pueblo, a nuestras culturas y a nuestros contextos locales. Naomi dice, al hacer el máster, bueno, sí, esa ya la leí. Mi duda es la misma que la de Naomi, que sabe de México. Cristal, me imagino que te refieres a el diplomado de México. Lo que sé es lo que expuse, que el Instituto Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, creo que se denomina de esa manera, pues va a comenzar un diplomado en el que yo participaré como docente el año próximo. Se comenzará en breve, creo que comienza en noviembre o en diciembre, puedes contactar con ellos dentro de el grupo de Facebook Comunidad Internacional de Trabajo Social Clínico. Existe información publicada de manera reciente en las noticias, en las últimas noticias. Andrea dice que he hecho referencia al counseling, si podría explicar qué es. Realmente el counseling, yo no estoy formado específicamente en counseling. Counseling es una disciplina también semi-independiente, así como la psicoterapia. Realmente también dentro del counseling es una especialidad a la cual se recurre a diferentes métodos y existen dentro de ahí modelos, al igual que la psicoterapia, cognitivo-conductuales, humanistas, enfocados en la tarea o sistémicos. Dentro del counseling se establece también un proceso relacional y terapéutico, pero no se utilizan métodos de psicoterapia, o sea, no va dirigido, el objetivo no es curar, aliviar los malestares psicosociales. Curar, entiéndanme la expresión, permítanme la expresión, va dirigido al consejo y la orientación. Entonces, es una práctica muy extendida dentro de los contextos de trabajo social clínico y en nuestro país, nuestro contexto europeo, Reino Unido tiene muchísima gente formada en counseling, muchísimos trabajadores sociales formados en esto, que ejercen específicamente en el ámbito de la salud y de la protección al menor. ¿Cómo es el trabajo diario dentro de este ámbito? Me pregunta Naomi.
Naomi, no entiendo bien la pregunta. ¿Dentro del trabajo social clínico te refieres específicamente? ¿Y dentro de qué ámbito? Porque el trabajo social clínico ejerce muchísimos ámbitos: educación, servicios sociales, justicia, práctica privada. Mi experiencia es en servicios sociales públicos y en consulta privada. Bien, pues, bueno, parece que no hay ninguna otra eh, pregunta específica. En consulta privada, dice Naomi. Bien. Bueno, el trabajo cotidiano en consulta privada, la consulta privada, pues lo que se recibe son normalmente personas, familias y parejas que vienen con diferentes dificultades, que no pertenecen la mayoría no vienen con una problemática, con un origen fundamentalmente relacionado con la pobreza, la exclusión social o la insuficiencia de recursos, como puede ser lo público, es decir, tienen medios económicos para pagar a un profesional de manera privada y experimentan situaciones diversas. Concretamente, en el Centro de Bienestar Familiar, que es aquí donde estoy hoy, es donde tengo yo la consulta privada y es donde se proporcionan los servicios clínicos dentro del Instituto Español de Trabajo Social Clínico. En este espacio, Centro de Bienestar Familiar que se llama, las problemáticas más frecuentes son conflictos familiares, desajustes de comportamiento en la infancia, problemas a la hora de ejercer el rol de padre o madre con temas educativos, temas de poner límites, normas, establecer una crianza positiva y resiliente, dificultades relacionadas con el duelo, crisis vitales como pues pérdida de seres queridos, la asimilación de la enfermedad, el impacto que tiene la enfermedad en el rol laboral o en el rol familiar, depresión y ansiedad como trastornos mentales comunes y cómo eso impacta en los diferentes roles de la persona. Problemas conyugales, problemas relacionados con problemas sexuales y yo tengo pues especialidad también y atiendo de manera específica a la diversidad afectivo-sexual y de género, más específicamente a hombres gay o personas trans que por la exposición a diferentes situaciones pues expresan situaciones de malestar y perturbación, la mayoría pues relacionadas con discriminación en su familia, el proceso de homofobia interiorizada, la transición al rol de género con el que se siente identificada la persona y todo lo que tiene que ver con el impacto en el medio educativo, cuando son niños y niñas, o en el medio laboral y social cuando son adultos. Me encantaría poder hablar sobre el método de defensa de caso de manera específica, Natalia, poder ampliarlo, pero no es objeto de esta conferencia, nos iríamos demasiado del tema. Es cierto que mi interés es poder hacer una presentación un poco más extensa. Hablaré de este método un poco más distendidamente en el seminario que impartiré para el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico el próximo mes, al que se puede acceder. Se puede matricular cualquier persona, sobre práctica clínica con diversidad afectivo-sexual y de género. Y hablaré de este método porque es importante dentro de la intervención con personas LGBT. María Luisa Burgoa dice: muchas gracias por tu claridad expositiva y por despejar dudas sobre el rol y de la formación. Yo me formé como terapeuta y mediadora familiar y aún tenemos muchas barreras y prejuicios. Así es, María Luisa. Yo también lo creo, encontraremos mayor reconocimiento profesional cuando tengamos una formación universitaria, porque ya hay una legitimidad académica. Gracias a ti, María Luisa. Recuerdo perfectamente que has realizado formación con nosotros, porque tu apellido no es común y sé perfectamente que has realizado formación conmigo. Un abrazo. Naomi nos da las gracias, gracias por la exposición, gracias por todo, muy interesante. Bien, bueno, si alguien quiere intervenir de manera oral, que abro el micrófono y que intervenga libremente. ¿Alguien quiere intervenir de manera oral, hacer alguna pregunta?
¿No? Vale. Bien. Pues entonces damos por cerrada la sesión de hoy, esta conferencia, compañeros y compañeras. Les agradezco que me hayan acompañado esta tarde. Les invito a poder reflexionar sobre este asunto y aquellos que deseen iniciar carrera dentro de trabajo social clínico, o aunque no deseen iniciar carrera, que consideren que hayan trabajadores sociales clínicos puede ayudar a la sociedad, puede hacer una sociedad pues, más justa, más equitativa y con mayor bienestar psicosocial, pues que contribuya a esta causa, porque ahora mismo ya no es solo una causa profesional, es una causa política, porque nos encontramos en una coyuntura en la que se nos quiere apartar de esta especialidad o de este rol de la práctica clínica y terapéutica, se nos quiere apartar por entender que no es propia. Entonces estamos también en una coyuntura política. Gracias a todos y todas y les mando un fuerte abrazo desde Islas Canarias. Pasen feliz tarde.